evangélico no nos ocupamos solamente del alma. No se ocupa la iglesia solamente del espíritu. La iglesia también postula y afirma que ese Dios de gracia y ese Dios de paz y ese Dios de amor que se encarga del ser humano en el área espiritual, que se encarga del ser humano en el área de su eternidad, es el mismo Dios que tiene también cuidado de nosotros físicamente hablando. La iglesia primitiva afirmaba y creía que cuando se hablaba de salvación, esto implicaba el cuidado providencial de Dios, aún en medio de los peligros, aún en medio de las adversidades. Y la iglesia no puede perder de perspectiva el poder del evangelio y el poder de la gracia y la salvación de Dios para cuidarnos desde el punto de vista físico. Señor. ¿De cuántas cosas no hemos sido librados? ¿De cuántas adversidades no hemos sido guardados? ¿De cuántos peligros no hemos sido cuidados? Me hablaba hace unos meses atrás un querido hermano de esta iglesia y me decía: mire, pastor, yo tengo que confesarle con honradez, ese día yo venía tomado. Pero yo venía por una de las calles del área de Vega Baja que cruzan la número 2. Eran cerca de las 4:30 de la mañana y yo venía tomado. Pero cuando ya yo me disponía a cruzar la número 2, yo escuché una voz como un trueno que me dijo: detente, frena. Y yo inmediatamente frené, pastor, y en fracciones de segundo frente a mí pasó un trote de estos de Silán grandísimo, con su remorque, con su carga. Dice, y yo tuve que detenerme a temblar y a temblar y a temblar, porque yo estaba reconociendo que allí Dios me estaba cuidando. O sea, ¿cómo podemos plantear un evangelio que no tenga un sentido, no solamente de salvación del alma, sino que no tenga un elemento que ofrezca el poder de Dios para sanar y el poder de Dios para guardarnos y para cuidarnos del peligro? El evangelio era entendido dentro de la iglesia primitiva como la salvación de toda contaminación. De hecho, cuando Pedro predicó su mensaje a la comunidad de creyentes, y yo creo que Pablo lo incluye precisamente dentro de su pensamiento a los creyentes de Roma, cuando Pedro le predica el mensaje a la iglesia, en el día de Pentecostés, a los judíos de la diáspora, una de las cosas que le dice es que crean en el evangelio para que sean librados precisamente del poder de la contaminación que adviene sobre la conciencia de los seres humanos. El evangelio, oiga, depura, limpia, sana, restaura. El evangelio es un astringente de conciencia. El evangelio limpia la conciencia de los seres humanos. El evangelio es la verdad que proclama para que el hombre pueda entender que mediante Jesucristo hay salvación y puede librarse del pecado y puede librarse de la perdición. Fíjese que estas eran cosas que postulaban los filósofos en el tiempo de Pablo y con antelación a Pablo. Los filósofos en el tiempo de Pablo y con antelación a Pablo, los filósofos ya habían entendido que el ser humano es eterno. Los filósofos habían entendido que la vida no se acaba aquí, como algunos cantan. Los filósofos habían entendido y habían declarado que después de aquí el ser humano sigue ¿qué? Sigue viviendo. Ellos habían postulado y habían afirmado eso. Pablo se sentía honrado de que los filósofos pudieran afirmar antes que él esas verdades. Pero Pablo cree, Pablo declara, Pablo proclama que la eternidad del ser humano será bien vivida
será bien tenida, será bien disfrutada en la medida en que se encuentre con el Evangelio de Jesucristo. Porque fue Jesús el que dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Para Pablo, cuando Pablo plantea y dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Fíjese que en la filosofía antigua, muy bien algunos filósofos podían plantear que un día la deidad o las deidades se enfrentarían con el ser humano y le destruirían. Y de hecho, dentro del pensamiento judío, el judío postulaba y planteaba que un día la ira de Dios descendería sobre la humanidad. Pablo dice: el Evangelio es la clave, es la melodía que aplaca la ira de Dios, para que el hombre y la mujer, en lugar de encontrar en Dios ira, cuando se encuentra con Jesucristo, encuentra en Dios amor y misericordia. Por eso Pablo afirma: yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque Pablo entiende que cada necesidad que el hombre sufre, cada necesidad que el ser humano tiene, cada situación de crisis que el ser humano vive y experimenta, muy bien puede ver en el Evangelio una alternativa de salvación. El hombre y la mujer cristiano deben sentirse orgullosos del Evangelio. Yo viví una vez una frustración bien grande con una persona de quien me hablaba. Me decía: mira, era un evangélico tremendo, un evangélico extraordinario. Y desde luego, pues era una persona prominente en Puerto Rico. Y cada vez que me decían: él es un evangélico, muchacho, pero del corazón del rollo. Y desde luego yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo tenía 20 años de edad. Y yo me le acerqué y le dije: Dios le bendiga. Y me da: gracias. Le dije: me dijeron que usted es cristiano, que usted sirve hace veces. Bueno, más o menos, ahí tú sabes. O sea, la experiencia de la vida cristiana del que es evangélico, mire, que se avergüence el inmoral de ser inmoral, que se avergüence el perverso de ser perverso, que se avergüence el asesino de sus asesinatos, que se avergüence la gente en su postura de perversión y de inmoralidad. Pero el hombre y la mujer que sirve a Dios no tiene de qué avergonzarse. El Evangelio, oiga bien como lo define Pablo, es el poder de Dios. ¿Habrá algo más poderoso que Dios? No existe nada más poderoso que Dios. Pues el Evangelio es el poder de Dios, que puede cambiar y puede transformar la vida del ser humano. Ahora, en adición a ello, el apóstol San Pablo también nos plantea dentro de esos dos versículos que el Evangelio es poder de Dios y opera en poder de Dios al hombre en la medida en que el hombre cree, en la medida en que el ser humano acepta. Porque si no cree, el Evangelio no produce el efecto necesario. Para que el Evangelio pueda producir el efecto necesario, es importante que el ser humano crea al Evangelio. De hecho, no se puede operar en la dimensión espiritual, no se puede operar nada si no hay fe. Así que para Pablo, el poder de Dios adviene como experiencia al ser humano
precisamente como resultado de la fe. Me llama la atención cuando el apóstol San Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el versículo 4, donde les dice, mira, les estoy escribiendo esta cartita porque a fin de cuentas yo quiero saber en qué nivel de lealtad están ustedes con el Señor. ¿Cuánto han crecido en su experiencia de fe? Porque a fin de cuentas, para Pablo, la fe tiene que ver con un compromiso. La palabra fe en las Sagradas Escrituras en muchas ocasiones tiene definiciones distintas. Señor. Y desde luego, cuando hablamos de la implicación de la fe, que opera salvación, es aquella fe donde yo le creo a Dios con profunda convicción. Donde yo le creo a Dios, pero mi creer va más allá de mi capacidad de análisis. Señor. Donde mi creer va más allá de mi capacidad intelectual. Donde mera y sencillamente le creo a Dios porque reconozco en Él un Dios verdadero. Y desde luego, de la manera como yo puedo creerle a Dios como Dios verdadero, está revelado en la Escritura. De la manera como yo puedo creerle a Dios como Dios verdadero, es creyendo a Jesucristo. A veces yo me topo con gente que me dice, no, tú sabes, yo a Dios, mira, con Dios yo, tú sabes, a ese sí que yo le creo. Jesucristo pues es un personaje. No, no, no. Si tú no le crees a Jesucristo, no le crees a Dios. Señor. La suma de esto tiene que estar meridianamente clara. O sea, este nuevo concepto que algunos quieren desarrollar de unos religiosos o de unos evangélicos, donde hace unos meses atrás yo estaba escuchando a alguien que decía, yo soy budista cristiana, y yo decía, ¿cómo es la cosa? Espera. Y rápido afiné el oído, dije, déjame poner mi oído a ver de qué se trata esto. Y desde luego la persona se maravilló, a la persona que le estaba diciendo se maravilló y dice, pero ven acá cómo es. Y dice, bueno, sí, para mí primero es Buda y después es Cristo. Pues no eres. No hay promesa de Dios para ti. Porque Jesucristo es el puente para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Jesucristo es la vía. A mí me encantaría poder decir que hay muchos caminos para la salvación. A mí me encantaría decir que todas las religiones conducen a la salvación. A mí me encantaría decir que todas las formas y maneras como el hombre cree le conducen a la salvación. Pero lamentablemente no puedo decirlo porque yo soy ministro del Evangelio de Jesucristo. Y como ministro del Evangelio de Jesucristo tengo que declarar que nadie va a Dios si no viene a través de ¿quién? A través de Jesucristo el Hijo. Él es el único camino, Él es la única senda, Él es la única verdad. No hay otra forma. Nadie va al Padre si no viene ¿qué? A través de mí. Fe es algo que va más allá de lo que vemos. Fe es aceptación total y es confianza absoluta. Fe es decir, creo que Dios es verdadero, pero la revelación de la verdad de Dios absolutamente está en Jesucristo. Y si está solo en Él, entonces lo que Jesús dice es verdad. Para el apóstol San Pablo, cuando alguien escuche el Evangelio y cree al Evangelio,
debe entregarse incondicionalmente a Dios. Incondicionalmente a Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Es como si dijera, yo estoy orgulloso de ser evangélico. Yo vivo orgulloso de mi fe en Jesucristo. Yo vivo orgulloso de afirmar que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Yo vivo orgulloso de creer que la única forma y manera en que el hombre puede encontrarse en la eternidad con Dios es a través de Jesucristo. Y desde luego, alguien probablemente pudiera pensar en este momento, pero es que ustedes los evangélicos no han alcanzado todavía siquiera a la mitad de la humanidad. Sí. Y todos los días se muere gente, cada 3 segundos se muere gente. Eso es cierto. Y se muere gente de todas las religiones. Y entonces, ¿cómo vamos a salvar a la gente que ahora mismo se está muriendo, que no han conocido a Jesucristo? Entonces, ¿qué clase de evangelio es este que no presenta un sentido de justicia plena para toda la humanidad? El apóstol San Pablo dijo con perfecta claridad que los que mueren sin Cristo o los que mueren sin ley ¿qué? Serán juzgados. O sea, yo no tengo por qué juzgar a una persona que ahora mismo está muriendo en qué lugar del mundo y no ha conocido de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera Dios lo llamará capítulo, de alguna manera Dios lo llamará cuenta, de alguna manera Dios le hará saber a esa persona un proceso de encuentro con Él. Pero ese hecho es un hecho aislado con respecto a la consigna nuestra. Ese hecho es un hecho aislado con respecto a la visión de la iglesia. Ese hecho es un hecho aislado con respecto a la consigna misionera. Para la iglesia, el entendimiento bíblico es que nadie se salva si no es a través de Jesucristo. Por lo tanto, si yo tengo la tabla de salvación para la humanidad, mi deber y mi responsabilidad es ofrecerla a los que no la tienen. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, para el apóstol San Pablo, ese Evangelio poderoso que adviene a nuestra vida como resultado de la fe, como resultado del creerle a Dios, como resultado de creerle a Jesucristo. Querido, hace un tiempo atrás le preguntaron a uno de los evangelistas más reconocidos a nivel mundial, le hicieron esta pregunta: ¿en algún momento usted ha dudado de lo que predica? Y él meditó por un momento y luego respondió: sí, he dudado. ¿En qué forma ha dudado? He dudado como humano. Pero mi duda no es el resultado de una incredulidad que yo he determinado. Mi duda es como resultado de mi naturaleza humana, y en ocasiones es una duda asombrosa, porque creo a veces imposible que el amor de Dios me mire con tanta ternura, habiendo sido yo pecador. Cuando la invitación aquí del Pablo es que el Evangelio opera salvación mediante la fe, no exime al hombre de su naturaleza humana en algún momento dado para preguntar, para cuestionar, para inquirir, no. Lo que plantea es el elemento de que
fin de cuentas, lo que hay después de la cortina de la vida, en esa franja de entre la eternidad y la vida, que es la muerte, lo que hay al otro lado es el resultado del amor de Dios, es el resultado de la gracia de Dios, es el resultado de la misericordia de Dios. Y para ello Dios se ha revelado mediante su Hijo amado, Jesucristo. Hay otro elemento dentro de estos dos versos que Pablo también nos presenta: el elemento de la justificación. No olviden que les mencioné que para la comunidad de cristianos en Roma, que era de dos corrientes, de judíos y de gentiles, el problema ahora para ellos era, por un lado, porque los gentiles despreciaban a los judíos cristianos, y por el otro lado, porque los judíos cristianos tenían gran dolor y grande pena, porque estaban despreciándole lo que ellos le habían enseñado de la fe. Y desde luego para ellos era importante que los gentiles siguieran manteniendo la enseñanza de la fe, lo que ellos le habían enseñado. Y a estos creyentes, a judíos y a gentiles, el apóstol San Pablo les va a hablar también dentro de estos dos versos del elemento de la justificación. Justo, justicia, justificar, justificación. Son palabras bien difíciles de entender en el Nuevo Testamento. Si no fueran tan difíciles, no tendríamos arminianos y calvinistas.